Hola a todos, buenas noches y bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Carlos y hoy hoy va a ser un video un tanto diferente porque generalmente yo les traigo video reacciones a videos de comedia y demás, pero está fallando un poco el internet, entonces no me carga muy bien el video, entonces creo que sería mejor que fuera un poco diferente, este video fuera platicado, y con platicado me refiero a yo platicarles. Y con respecto pues a las fechas del Día de Brujas y demás, al Halloween, yo creo que sería, considero que sería interesante platicar acerca de historias de miedo, ¿no? Sería interesante. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a contarles acerca de 3 historias que a mí se me contaron y que pues bueno, no sé si les darán miedo o no sé si soy bueno contando historias, pero pues a mí me gustan mucho por lo menos escucharlas o leerlas, ¿no? Entonces yo por lo pronto les voy a compartir estas 3 historias que pues sigo recordando, ¿no? Porque ya son historias de hace bastante tiempo. La primera de ellas yo quiero pues, ya a lo mejor ya les he dicho, ya lo saben. Yo soy de una comunidad rural, yo nací y crecí en un pueblo, ¿no? En un pueblo, una comunidad rural de México, específicamente del estado de Nayarit. Entonces, en los pueblos, como en las ciudades, yo creo que todos hemos escuchado de más de un lugar donde se dice que pues se aparece algún fantasma. Son lugares a veces embrujados, ¿no? Que hay apariciones, se escuchan cosas, se ven cosas, ¿no? Y pues resulta que en mi pueblo, uno de esos lugares era la cancha del pueblo. Esa cancha era una cancha de básquetbol, pero no solamente servía para eso, ¿no? Sino era como el centro del pueblo. Y ahí, como no había salón de fiestas ni nada, pues es lo que se utilizaba para las fiestas de bodas, fiestas de 15 años, fiestas de las fiestas del pueblo, básicamente. Y pues también resulta que se dice que ahí se aparece el fantasma de un muchacho, ¿no? Tendría algunos entre 20 y tantos años, o los 30, rondaba los 30 años, no sé la verdad, pero era pues una persona joven. Y bueno, resulta que lo que se dice, o por lo que se cree que se aparece ahí ese fantasma, o se sigue dando esa aparición, pues ahí perdió la vida, ¿no? Y quizás ni siquiera se haya dado cuenta, ¿no? Fue algo pues bastante impactante de pronto pues estar bien y de la nada pues ya acabarse, ¿no? Acabarse pues su mundo, básicamente. Resulta que, según se cree, fue para unas fiestas del pueblo. De hecho, la fiesta grande del pueblo es un 29 de diciembre. Después se sigue la víspera de Año Nuevo, que es 30 de diciembre, para culminar el 31 de diciembre con la fiesta de Año Nuevo, o para celebrar el Año Viejo, no sé cómo le digan a ustedes. Pero se hacen estos 3 días donde pues hay baile y demás, ¿no? Porque pues se da la celebración, cae en una buena fecha, ¿no? Básicamente. Y también, como pues en ese tiempo y antes, ahorita pues ya no se ve, o generalmente pues ya por lo general no se ven a personas que anden por ahí armadas, ¿no? Hace unas décadas pues sí se solían llevar armas y demás para defensa propia, porque pues la gente iba con sus familias a los bailes, muchos padres de familia con sus hijas y demás, y se iban a regresar y a lo mejor estaba oscuro y demás, y para defenderse o para defender a su familia. Entonces por esa razón algunas personas lo llevaban, ¿no? Pero pues se estaba prohibiendo precisamente porque pues ahí en una fiesta pues se está tomando cerveza y demás, y se pueden suceder cosas, y precisamente fue por eso la razón o el motivo por el que este muchacho pues falleció, ¿no? Porque ya en el calor del momento ya se estaban prohibiendo las armas, pero resulta que ya en el año nuevo, cuando se dan las campanadas de que ya marcan las 12 de la noche, empieza una persona que estaba bastante tomada en la euforia del momento, imagino, pues se le hace fácil, o no sé, no razona en ese momento, y saca su arma y comienza a tirar al aire, no a las personas, al aire. Y ya después lo están deteniendo
Y ya cuando lo detienen, al poco rato ven que alguien se cae de la silla donde estaba sentado. Y cuando van a verlo, a levantarlo, pues ya ven que pues está sangrando. Y ya pues resulta pues que ya había perdido la vida. Y ese se cree que es el motivo por el cual se aparece ese fantasma, esa aparición ahí. Y resulta que como ya ahora actualmente pues hay gradas desde hace ya algunos años, desde que yo tengo memoria, hay unas gradas que se usan como asientos para cuando hay fiestas, para cuando hay partidos de básquetbol, cuando hay cualquier cosa ahí. Y resulta que el fantasma aparece ahí sentado, ¿no? De hecho, dicen que pues ahí más o menos en esa dirección fue donde pues ocurrió aquel terrible accidente, ¿no? Por falta de mejores palabras, pero pues bueno. El muchacho se supone que se tomaba mucho y demás. Y la verdad pues era un dolor de cabeza para su madre, para su familia. Y después de eso, la cancha al ser estar casi al centro del pueblo, pues a las orillas pues pasaban calles y por ahí era muy transitado por personas, y de hecho por ahí tenían que cruzar las personas que iban a llevar su maíz para que lo molieran, para hacer la masa al molino. Tenían que pasar por ahí, y estos lugares pues se abren muy de mañana, ¿no? De hecho algunos uno abría creo que como a las casi antes de las 4 de la mañana para terminar a las 6 de la mañana. Entonces tenían que ir uno en la madrugada por su masa. Y generalmente pues iban mujeres. Y estas mujeres que solían llevar su nixtamal al molino para su masa son las que se dan cuenta de que ese muchacho se está apareciendo ahí en la cancha. Y ya fue cuando hasta que lo ven y miran, porque pues nadie se quiere acercar, porque pues generalmente piensan pues que es una persona que ha tomado y se queda ahí, no es como que vayan a verlo como está, simplemente pues ya ya es de mañana, ya alguien o ya se va a levantar y ya se va a ir para su casa, ¿no? Resulta que alguien lo alcanza a reconocer, ¿no? Lo alcanzan a reconocer, y fue cuando se sorprenden todos, porque ya empiezan a decir, ya no nada más es un día, ya otro día también ven de nuevo a esa persona y ven que es la misma persona, y ya les empieza a caer de extraño y hacen por reconocer pues quién es, ¿no? Y fue en eso que identifican, porque fue después de que ocurrió aquel accidente cuando se empieza a aparecer aquella persona, ¿no? Aquel espíritu, o no sé, aquel recuerdo, ¿no? Aquel fantasma. Sinceramente no sé cómo calificarlo. Y ya empiezan, lo sorprendente de eso, lo que platican fue que fueron a decirle a su madre, ¿no? Porque su madre todavía vivía de aquel muchacho. Entonces cuentan, la verdad no sé, cuentan que fue la madre ahí a la cancha. Y los que vivían ahí cerca son los que contaban que escuchaban cómo le gritaba o cómo regañaba la madre al fantasma de su hijo, ¿no? Ya hay dos versiones, ¿no? La verdad, unos que dicen que la vieron regañando al fantasma de su hijo, que es la más sorprendente de todas, pero otras nada más están diciendo que nada más estaban escuchando, que no saben si lo haya visto o no lo haya visto, y simplemente esté regañándolos ahí o no sé, como que se le haya revelado, lo haya imaginado ahí, ¿no? Y pero sí escucharon a la señora regañando a su hijo, ¿no? Porque pues el hijo solía tomar, a veces no iba a trabajar, no iba a ayudarle a su padre a trabajar, y se iba mejor a tomar con amigos y demás, o a jugar, o quién sabe, ¿no? Entonces sí fue como que fue a regañar a su hijo, de que pues ni siquiera pues después de su fallecimiento pues la dejaba en paz, ¿no? Y fue bastante fuerte, o sea, escuchar yo eso fue demasiado fuerte para mí. Eso pues sí es muy sorprendente, y la verdad es que no sé si realmente yo miré ese fantasma, porque también mi madre llevaba pues el nixtamal, y en un tiempo pues iba mi madre y mi padre, ¿no? Pero en unos años, yo cuando tenía como alrededor de 8 años,
mi padre se va a Estados Unidos a trabajar y yo soy el que acompaña a mi madre a llevar el nixtamal o a ir por la masa, ¿no? Básicamente. Y pues tenemos que hacerlo de madrugada. Y pues yo recuerdo pues que esa vez íbamos con una lámpara, porque les digo, el alumbrado público no funcionaba bien. Incluso pues había alumbrado público, pero no funcionaban las lámparas ni nada. Pero bueno, y en la cancha del pueblo simplemente estaba un foco ya por el lado de la iglesia, donde está la iglesia, y daba para el lado de la cancha, y medio iluminaba, o sea, medio iluminaba. Y por eso yo creo que no miramos o no observamos bien de quién se trataba. Simplemente mirábamos hacia lo lejos, porque no cruzábamos por la cancha, sino que le pasábamos por un costado, y alcanzamos a ver una persona que estaba ahí en las gradas. Pero ni siquiera nos dio por pensar, a mí no me dio ni siquiera por pensar, ni a mi madre, que se trataba de algo sobrenatural. Simplemente pensamos lo que los demás al principio habían pensado, que se trataba de una persona tomada que allá había pasado la noche, ¿no? Entonces, cuando llegamos al molino, ya había las demás mujeres. Mi madre todavía les dijo, mujeres, las que pasen por la cancha tengan cuidado, porque ahí está un hombre que a lo mejor parece que está borracho, no sé, que está ahí en las gradas, ¿no? Entonces, por cualquier cosa, pues que tuvieran cuidado. Y resulta que ahí estaba una maestra que básicamente llegó ahí se quedó ahí en el rancho, pero bueno, esa maestra que ya estaba, de hecho ya se jubiló, fue la que nos dijo, no es que no es un borracho, es lo que vieron es a este muchacho, le dijo el nombre. Y nosotros todavía nos quedábamos, porque esa historia pues era todavía mi madre la escuchó cuando ella era joven. O sea, a mí ni siquiera me tocó estar en esas fechas, ¿no? La verdad yo todavía ni nacía. Y fue como que mi madre se queda, como que escuchó el nombre del muchacho, y como ella ya había escuchado la historia, ya como que se quedó así pensando y ya no dijo nada. Y ni me dijo nada a mí, fue hasta después. Yo ya cuando después le pregunté, ya me contó la historia, ¿no? Y en una ocasión sí me dijo, ¿no? ¿Te acuerdas que vimos a alguien ahí en la cancha? Dije que sí, pero pues realmente ni siquiera lo vimos. No creo que ella tampoco lo haya visto al 100%, simplemente vimos la silueta de una persona ahí sentada en esas gradas, ¿no? Entonces todavía tengo la duda de que si realmente vimos un fantasma o no. O sea, la verdad fue como algo totalmente normal, no nos inspiró miedo ni nada. Entonces la verdad todavía tenemos la duda, ¿no? Si realmente así son las apariciones, o algunas apariciones. Incluso yo creo que muchas de las veces pasan desapercibidas para nosotros, ¿no? Vemos a la persona que está ahí y normal, no le ponemos cuidado ni nada, pasamos de largo, y quizás hayamos visto pues algún fantasma, ¿no? Sinceramente pues eso sí es algo tétrico de pensar, ¿no? Sinceramente. Y creo que sería más tétrico al darse cuenta, ¿no? De que, porque hay personas que dicen que luego desaparecen o cosas así, ¿no? Y de hecho cuando nosotros volvimos a pasar por la cancha, pues ya no estaba, ¿no? Ya no volteamos y ya no había nadie ahí en la cancha, ¿no? Entonces la verdad sí fue algo pues que te deja, o a mí me dejó mucho en qué pensar, ¿no? Y a raíz de esa historia. Y hay muchas historias, la verdad, hay muchas creencias pues en todas partes, ¿no? Generalmente de nuestras abuelas y demás, de que creen en cosas de este tipo, ¿no? Pero a mí en lo particular, a pesar de que sí me decían o se me platicaba de historias y demás, siempre se me dijo que no le debía de tener miedo pues a nada de eso, ¿no? Que simplemente pues a mí siempre me decían, encomiéndate a lo bueno. O sea, siempre pues la religión que se me inculcó fue una religión católica y demás. Entonces eso es lo que se me decía, ¿no? Pero lo impactante para mí es que en una ocasión, generalmente pues en los pueblos, en las comunidades rurales, pues de por sí en las ciudades a veces hay muchos perros así por la calle, o las personas tienen muchos perritos y demás.
Pero en los pueblos, cuando hay cierta hora donde se queda todo silencio, y escuchar aullar a los perros es algo bastante tétrico, ¿no? Bueno, te acostumbras. Pero luego tienen un aullido particular los perros, que realmente pues hasta el aullido te hela la sangre, ¿no? Porque es un aullido como un llanto, ¿no? Y se ponen de acuerdo los perros así, y escuchas a uno y escuchas a otro. Imagínate estarlo escuchando estando tú acostado en tu cama, ¿no? Y en un cuarto solo y demás, y estar escuchando. Yo lo escuché varias veces, ¿no? Y ese precisamente era un signo que luego las personas solían asociar a algo malo. Y ya ven que en las películas siempre te dicen, pues a las 3 de la mañana, unos a las 12 de la noche, que esa hora es una hora donde pues las cosas se desatan, ¿no? Básicamente las cosas malas se desatan. Y en mi pueblo a ese momento se le solía llamar la mala hora, así le decían. Y luego, apúrate porque anda la mala hora, ya están los perros aullando. Eso es lo que se solía escuchar. Las personas mayores, yo creo que todavía las personas mayores de hoy en día, de los pueblos o de mi pueblo, aún lo han de recordar, ¿no? Porque se solía, bueno, mi abuela luego decía, o una señora que también estaba, no era vecina, pero estaba como a espaldas de la casa, y la recuerdo mucho porque luego pasaba por ahí y decía, ya me voy a apurar porque anda la mala hora, ya oí aullar un perro, ¿no? Y esa creencia era la que se solía tener las personas mayores. Entonces, para ello, pues yo nada más escuchaba, ¿no? Porque luego decían las 12 del día o las 12 de la noche, porque no era una hora particular, ¿no? No era como ya son las 12, ya anda la mala hora, ya pasaron las 12, ya se terminó. No, eran como prestar atención a ciertas cosas que estaban sucediendo, y esa era una mala hora, ¿no? Entonces la verdad era bastante te quitaba la calma, ¿no? Eso, porque ya de repente luego los perros se les ocurre aullar, y de repente dices, no está aullando como suelen aullar los perros, ¿no? Sino que como que está llorando, ¿no? Estás escuchando como el llanto del perro. Entonces la verdad, sinceramente, pues sí, la verdad el llanto, pues a mí sí me causaba mucho escalofrío, la verdad. Y en una ocasión yo recuerdo que en una visita que le hicimos a mis abuelos, a los padres, a mis abuelos paternos básicamente, y fue en la noche, y ya nos quedábamos a cenar. De hecho se nos hizo tarde, no tan tarde, eran como las 10, iban a ser las 11 de la noche me parece. O sea, no era tan tarde, pero en un pueblo a esas horas pues ya no hay por la calle, pues ya no hay gente que te topes, ¿no? Las personas se duermen temprano porque se levantan pues bastante temprano, ¿no? Entonces, a nosotros se nos hizo tarde, ¿no? Y ya iban a ser las 11, y de repente ya nos íbamos, cuando mi abuela le detiene a mi padre, le dice, no te vayas a ir ahorita, espérate un rato, aunque sea un rato, deja que pase eso que se está escuchando. Y ya ponemos atención, y eran pues aullidos de los perros, ¿no? Estaban los perros aullando. Y ya cuando caes en cuenta del contexto, porque pues yo en ese entonces pues era bastante chico, quizás no sé qué edad tendría, yo creo que tendría como unos 6 años, yo creo, porque alcanzo a recordar eso, la verdad. Y caer en cuenta de que eso te lo dicen las personas que te están diciendo que no tengas miedo a nada de eso, y que no hay nada, y que siempre pues son como una figura a seguir, y de repente que te digan pues sí, hay cosas que son inexplicables que están pasando allá afuera, esas mismas personas que te dicen que no tengas miedo y demás. O sea, sí es algo choqueante, ¿no? La verdad. Y realmente pues ni mi abuela ni mi padre, o sea, mi padre es una persona pues era una persona pues bastante valiente, ¿no? Él se iba, a veces llegaba de madrugada porque se iba a trabajar o se iba a pescar y demás.
y llegaba en la madrugada y él tenía que pasar al lado del panteón y él pasaba en la madrugada a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche y pues todo normal, ¿no? Él siempre dijo que él no le daba miedo, a él le gustaba pues andar de noche, ¿no? Y escuchar de esas personas que para ti pues son las más valientes del mundo, sí te impacta, ¿no? La verdad. Entonces a mí sí me impacta. Y sinceramente creo que los animales pues sí pueden presenciar o pueden sentir ciertas cosas. Y no solamente los perros. En la casa teníamos un caballo, bueno, mi padre tenía un caballo blanco, le decían creo que le decían Lucero o algo así. Y al lado de la casa, de hecho pues hagan de cuenta que la casa de mis padres pues era la casa así enfrente, y había un corral, bueno, un espacio como para un corralito al lado, y a espaldas había otro corral, ¿no? Se seguía pues, porque en los pueblos pues son terrenos pues bastante más amplios, no son como en las ciudades, o un terreno en la ciudad que son unos poquitos metros cuadrados y eso es el terreno, ¿no? En los ranchos pues son un poquito más grandes, y hay todavía comunidades donde los terrenos son mucho más grandes, ¿no? Entonces sí te quedas sorprendido con lo grande que son los terrenos de los pueblos, de los ejidos en aquel entonces, y todavía hay algunos ejidos. Y bueno, había un corral en la parte de atrás de la casa, y ese corral lo usaban pues para ahí se quedaban los animales. Antes había tenido dos caballos, porque también mis hermanos pues lo acompañaban al campo y demás, pero después pues cuando se fueron a estudiar mis hermanos pues ya no había para qué tener esos dos caballos, ¿no? Con uno era suficiente. Entonces ese último caballo era como para más práctico. Hicimos el terrenito que estaba, el pedacito que estaba a un lado de la casa, lo hicimos un corral para ahí tenerlo, ¿no? Era más fácil, ¿no? Salir de la casa en lugar de ir a rodear hacia atrás al corral y traer el caballo, llevarle de comer. Pues más fácil ahí al lado, estaba más práctico, ¿no? Y de hecho pues era más práctico. Pero resulta que en la noche ese caballo no se quedaba ahí, y era pues bastante extraño, porque en el día pasaba ahí como si nada, pero en la noche se brincaba, era como que algo o alguien lo asustaba. Y de hecho pues pusimos cuidado pues a ver quién era, o no sé, a veces decíamos que los vecinos a lo mejor le molestaba que estuviera el caballo ahí, pero pues ellos también tenían animales. Y no, o sea, nosotros limpiábamos ahí, o sea, para que no oliera, porque luego cuando se acumula pues el estiércol, pues sí son bastante penetrantes esos olores, ¿no? Pero pues no, la verdad ellos también tenían caballos, y no era como pues les molesta el olor, ellos también tienen caballos, ¿no? No era como si quitáramos el animal de ahí y ya les dejara de molestar, ¿no? Era algo pues que no nos hizo sentido. Que se saliera, porque el caballo pues no sé, cuando los caballos no están como bien adiestrados, a veces que miran a otros animales que andan fuera y se alborotan y se salen, ¿no? Hacen por saltar, ¿no? Entonces tampoco era ese motivo, porque realmente ya habíamos observado que pasaban caballos en el día, o animales en el día, yeguas en el día, y el caballo no hacía por salirse. Entonces decimos, bueno, entonces ¿por qué? Porque en la noche simplemente no se quiere quedar ahí. Y hacía por saltar, y el alambre era un alambre grueso, no era un alambre de púa, era un alambre de malla, y era bastante grueso. De hecho pues yo creo que hasta estaba aruñado del estómago, de la panza, el caballo. Y por eso ya a veces mejor, en lugar de tenerlo ahí en la noche, o sea, en el día podía pasar perfectamente, pero ya en la noche sabíamos que lo teníamos que sacar de ahí y llevarlo al corral de atrás, que eran nada más unos cuantos metros, serían unos 5 metros nada más lo que eran de diferencia, ¿no? La distancia, sí, como unos 5, no, bueno, no 5 metros, sí eran poquitos más, eran como unos 10 metros, ajá, como lo doble de 5 metros.
pero no era mucho la diferencia, o sea, para lo que anda un animal y eso, pues ahí también se hubiera venteado, no sé, algún otro animal, o si lo hayan querido espantar, pues también no es tanta la diferencia, no sé si me entiendan. Y el caballo en la noche allá se quedaba muy en paz, y acá en ese otro lugar no se podía quedar en la noche, algo lo asustaba y se tenía que salir y se tenía que salir. Ahora actualmente mi hermano hace algunos años construyó ahí y él podía dormir perfectamente, pero su esposa es la que tiene sueños y luego tiene pesadillas ahí, no puede quedarse ahí a dormir en ese lugar porque suele tener muchas pesadillas. Y de hecho yo les platicaba que hace poco a ellos, que a mí me daba mucho miedo cuando era pequeño, ir a tomar agua o ir por agua, porque hagan de cuenta que era una pequeña salita y era caminar hacia la cocina, un pasillito, y estaba una ventana que daba hacia un callejoncito, que ese callejoncito conectaba directamente hacia donde estaba el caballo, ¿no? Y yo les decía que a mí me daba miedo ir por agua precisamente por esa ventana, porque yo les decía que yo miraba algo en esa ventana cuando era chico. Entonces yo cuando se llegaba la noche, yo no quería ir a tomar agua por eso, y yo les decía que tenía sed, pero no me daba miedo ir por agua. Entonces ya eran mis hermanos que iban, ellos decían que no miraban nada, entonces, pues perfecto, ¿no? Ustedes pueden ir a traerme un vaso con agua, ¿no? Y a veces hasta renegaban, pero la verdad a mí sí me daba mucho miedo pasar por esa ventana porque yo sentía que ahí iba a haber alguien, ¿no? Y conectando las ideas, yo decía, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque también, o sea, la esposa de mi hermano, a lo mejor no todos reciben lo mismo o percibimos lo mismo. Yo les decía que a mí me daba mucho miedo ese callejoncito, y conectando con lo de mi cuñada, que decía que tenía muchas pesadillas ahí ahora donde pues donde tienen esa casita, ¿no? Ahora mi hermano, ¿no? Básicamente, entonces la verdad yo sí siento que hay algo, quién sabe qué será. Hay cosas que no te causan miedo, como por ejemplo lo de la cancha, que no te hacía nada, simplemente era que lo observaban aquel fantasma, pero eso sí era, eso que estaba ahí era como algo más siniestro, porque la verdad sí eso sí causaba miedo, y sí estaba como pues quitándole la tranquilidad a uno, en este caso pues a la familia de mi hermano, en este caso pues a mi cuñada básicamente. Entonces la verdad sí es un caso muy extraño, y yo les platicaba, es que te acuerdas que cuando se llegaba la noche este caballo no quería estar ahí y siempre se brincaba, y yo también de pequeño yo no me gustaba pasar por acá porque sentía que aquí había algo, por aquí había algo, como que ese era su recorrido, ¿no? Como que pasaba de la calle y cruzaba por ese callejoncito que pues está dentro de la casa. Entonces la verdad sí, para mí era algo bastante siniestro. Y de hecho en una ocasión donde fueron generalmente a mí no me gustaba hacer tareas en equipo, en secundaria y demás, porque luego te ponen con algunos compañeritos que no hacen bien su trabajo, ¿no? O cuando te dicen que dónde se juntan, a mí me daba miedo que dijeran que en tu casa, ¿no? Porque mis padres, pues a pesar, bueno, cuando estaba uno estudiando, pues todo tranquilo, ¿no? Pero que empiezan a hacer desorden, los corren. Entonces, los corrían. Entonces a mí me daban miedo porque decían, no, si los ven haciendo desorden, pues los van a correr. Y pues resulta que en una ocasión también fueron a hacer tareas ahí a mi casa, a su casa también, cuando gusten. Ahí tienen su humilde casa. Y resulta que mi madre iba a ir a una junta, creo una junta de la clínica, del centro de salud de ahí del pueblo. Y yo estaba haciendo tarea estaba en la secundaria. Y estábamos haciendo, siempre en un papel cartoncillo, estábamos haciendo una exposición para algo, y como pues no teníamos computadoras ni nada, pues era en papel bond o en papel, escribir con plumones y demás, hacer las presentaciones así y demás, y recortar, y hacíamos nuestros grandes letreros, ¿no? Para las exposiciones. Y bueno, así trabajaba uno.
Entonces, estábamos trabajando en dos papeles y unos tenían la mesa y otros estábamos ahí. Había pendido yo un cartón, algo liso, porque tenía como un cartón. Sí recuerdo que tenía un cartón y decía, pues aquí y en el suelo, ¿no? Básicamente. Y entonces los que estaban ahí en la mesa de la cocina, de pronto, vinieron. Y recuerdo que una muchacha, una compañera que se llama Alondra, vino y me dijo, oye, se ve una sombra, alguien pasó por acá. Entonces, porque sabían que estaba solo, o sea, que si no había nadie más. Yo le dije, no había nadie más. Y yo, ay, no, ya no quiero, ya no queremos hacer aquí porque tenemos miedo. Y era ella, pero esa muchacha, esa chica, pues siempre tenía un modo que era difícil de creerle. Entonces yo siempre le eché la culpa a eso, a que pues no quería trabajar, y que le echó la culpa a eso, y que estábamos solos, ¿no? Básicamente, o nada más estábamos los compañeros, ¿no? No había un adulto supervisándonos. Entonces yo le eché la culpa a eso, pero pues sinceramente pues ya como que todo encaja, ¿no? Que vieron pasar una sombra por ahí, precisamente por ese mismo callejoncito. Y lo bueno que en ese entonces no se la creí, porque ellos se fueron y mi madre todavía no volvía y yo estaba solo en la casa, ¿no? Entonces la verdad, qué bueno que en ese entonces no le di peso a las palabras de ellos, ¿no? Actualmente sí, ya me he quedado solo en esa casa y de noche, y he ido a la cocina y demás, pero ahora sí digo, pues, armarme de valor y no sé, con lo bueno, con la fe en lo bueno, de que no suceda y no vea nada, ¿no? Porque la verdad sí es algo de miedo en qué pensar, sinceramente, ¿no? Y bueno, no sé qué les están pareciendo las historias hasta el momento. Ya esto, pues yo ya llevo media hora aquí hablando, ¿no? Espero que no se alargue mucho más, porque todavía me queda una historia, que precisamente hablándoles de las personas que eran mi ejemplo de valor y demás, y que una de ellas era mi padre. O sea, mi madre también, mi respeto, o sea, no sé, yo no soy capaz, ¿no? Pero bueno, mi padre, yo les decía que era muy, muy valiente, ¿no? Y decía que él no le daba miedo andar solo en la noche y demás. De hecho, yo les comentaba, él iba a pescar al río y demás. De hecho, en la misma casa, ¿no? El corral que les mencionaba, él se iba, a veces acababa de cenar y se iba, y a veces hasta nada más con la luz de la luna. Y hay veces que, bueno, en los pueblos se suele haber árboles, y nosotros teníamos muchos árboles o sea, en el patio trasero. Y a mí me da un montón de miedo, porque con la luna se hacen sombras y demás, y escuchas los animales, porque ya hay grillos, ya está cantando una rana, ya está escuchando un pájaro allá que está aleteando o algo. Y a mí me daba mucho miedo, o sea, la verdad sí, porque hay sonidos de diferentes. Pero él se iba sin una luz, o sea, nada más con la luz de la luna, y se iba a caminar ahí al corral, o se iba así al patio de enfrente, y enfrente de la casa nada más quedó un terreno baldío. Y la verdad, eso sí, para mí sí da miedo, ¿no? Y ya cuando regresaba me decía de que, pues no le debes de tener miedo, o sea, tú no tengas miedo, tú encomiéndate a lo bueno y nada te va a pasar, y así me decía. De hecho, él nunca nos había contado que él haya presenciado nada tenebroso, o sea, nada siniestro. Y no fue hasta una ocasión que yo le estaba contando acerca de unos sueños que tenía y demás, que yo no sabía si a qué echarle la culpa, le decía, pero la verdad sí siento que son algo raros, le decía. Y como yo me estaba abriendo a decirle eso, o sea, no para que creyera en cosas sobrenaturales, nada, porque hasta ese entonces yo estaba seguro pues que él no creía casi en nada sobrenatural y demás. Pero de repente, pues cuando me escucha decir eso, me dice, pues encomiéndate lo bueno nada más, porque pues sí hay cosas malas y hay cosas buenas, así como hay lo bueno, pues hay lo malo, ¿no?
Y como eran sueños medio extraños los que estaba teniendo, él me cuenta de una historia, la única historia que me ha contado él de que ha escuchado o ha presenciado algo sobrenatural. Dice, de ahí en fuera ya no me ha vuelto a pasar, o ya no le había vuelto a pasar, pero esa vez sí dice que fue lo único que le dio miedo de cosas sobrenaturales, ¿no? Y así como les digo, él le gustaba ir mucho al río, y para uno pues era preocupante porque él se iba solo y a veces se quedaba hasta en la noche, en la madrugada, porque en la madrugada a veces decía que pescaba, o a veces le gustaba los camarones. Generalmente lo hacen para la pesca de camarón lo hacen en la noche, o cangrejo de río, no sé cómo le conozcan, ese camarón que es, aquí le dicen agujillo y cauque. Hay unos camarones que tienen unas chicas tenazas, así, de esos camarones. O unas que le dicen mulitas, que tienen unas patitas cortitas. Y eso hay en el río que está cerca de mi pueblo, que es el río Ameca. Él le gustaba irse en la noche, y dice que en una ocasión él se encontraba pescando, y de hecho pues ya se le había hecho tarde. Pues era de noche básicamente, y estaba pescando allí, moviendo las piedras para ver si sacaba camarones. Y dice que de repente algo escuchó que lo hizo dejar lo que estaba haciendo y poner cuidado, ¿no? Dice que lo que escuchó fue como un grito, ¿no? Algo como sí, fue como un grito. Dice que lo primero no distinguió ni qué era, ¿no? Porque pues imagínense, el agua que está corriendo en un río, de por sí un arroyo hace ruido, un río pues hace más ruido, ¿no? Entonces la verdad no se distinguen bien los sonidos. Y ya después dice que se iba arrimando a la orilla, ¿no? Porque él decía que no supo lo que había escuchado, pero él estaba seguro que era como un grito. Entonces él lo que pensó, o lo que platica que pensó, fue que era una persona que a lo mejor haya caído, algún otro pescador o demás, que se haya caído o algo, y a lo mejor estaba gritando a ver quién lo ayudaba, ¿no? Eso era lo primero que pensó. Él se fue haciendo como a la orilla, dice, por si escucho otra vez, pues ya sé de dónde viene el grito, ¿no? O el sonido, o qué era. Y dice que pasó otro rato, y de repente escucha por segunda vez ese grito, pero ya no era un grito, sino algo más, y algo que inmediatamente supo que no era algo bueno. Eso es lo que platica, porque ya después pues dice que se escuchó un lamento así a lo lejos, un lamento pues algo raro, y que no le gustó nada. Dice, yo pensaba que lo primero que había escuchado era una persona, pero eso yo creo que no, ni una persona lo hace, porque a mí luego se me dice que se le enchinó la piel y demás, y le dio mucho miedo. Entonces así dice que se salió del agua, y esperando ya no volver a escuchar lo mismo. Dice que mejor decidió salirse del agua, y dice que se iba a recostar un rato. Dice, a lo mejor ya un rato más y vuelve a pescar, ya si no escucha nada. Y si no, pues mejor se iba a dormir un rato, y ya después se iba a ir pues a la casa, ¿no? Se iba a ir para la casa. En ese momento pues se encontraba muy nervioso, y decía que no quería irse así de nervioso, porque pues debe de poner, porque nervioso no debes de andar en veredas, ¿no? Porque generalmente pues son veredas las que usaba para llegar al río, y las ramas y las piedras, e ir con un caballo y demás, pues debes de ir poniendo bastante atención al camino. No es como un camino grande, donde puedas ir libremente y hasta medio dormido en el caballo, ¿no? Son simplemente pequeñas vereditas, ¿no? Pequeños senderos, ¿ok? Entonces, por eso dijo que estaba muy nervioso, porque ese grito, esa segunda vez que sí lo escuchó bien, aquel sonido, sí le dio mucho miedo, y estaba temblando. Ya no sabía si del frío del agua, o también del sonido, pero que nunca se había sentido así, y nunca había escuchado eso. Entonces tendió sus cobijas para dormir, o tratar de dormir un poco,
y se quitó lo mojado, se puso ropa seca y trató de dormir, ¿no? Pero resulta que lo escuchó una tercera vez, y esa tercera vez lo escuchó mucho más cerca. Los ríos luego hacen como pequeñas vueltas, ¿no? Pequeñas vueltas, y dice que él lo escuchó en la siguiente vuelta, que de donde estaba él, la siguiente vuelta que hacía ese río. Entonces sí le dio mucho miedo, porque él sabía que aquello que emitía ese sonido como un lamento no era algo bueno, y decía que estaba acostado, pero que algo, o él mismo, que a pesar de tener miedo, estaba como queriendo ver hacia el arroyo a ver qué era, como esa curiosidad, ¿no? Como una no sé cómo describirlo, la verdad no sé cómo describirlo, sinceramente. Él dice que sintió como mucha curiosidad, ¿no? En ese momento, como estar viendo a ver qué es y a ver qué pasa, o estar ahí acostado y mirando hacia el río, ¿no? Y dice que de repente, como que una voz en su cabeza, o algo, no sé, que de repente como que le dijeron: cierra los ojos, duérmete, no veas, es algo malo, ¿no? Y como que le hizo sentido, y de repente dijo que cerró o apretó los ojos para evitarse e impedirse él mismo que los abriera de repente, por la curiosidad que sentía de ver todavía a pesar del miedo. Los apretó los ojos para impedirse verlo, ¿no? Ver aquello, cualquier cosa de la cual se tratara, o que salieran esos lamentos, ¿no? O emitiera tales cosas. Y él empezó pues a pedirle pues a Dios, ¿no? A pedirle a Dios. Dice que empezó a rezar, dice que sí, que él no le pedía más de que llegara a su casa, ¿no? Porque pues se quedaría con mucha preocupación, pues ahora sí, pues ahora sí que mi madre y pues nosotros sus hijos, ¿no? Entonces él dice que era lo único que pedía, que si se lo iba a llevar o si ya era su hora, simplemente que él no iba a decir que no, simplemente que llegara pues a su casa para que su familia quedara más tranquila, ¿no? Y ese era como su pensamiento. Dice también que eso decía cuando se fue a Estados Unidos. Cuando se fue a Estados Unidos también decía, porque se enfermó y lo tuvieron que operar allá, y decía que eso es lo que le pedía a Dios, ¿no? De que no me permitas que me quede aquí, permíteme llegar pues por lo menos a mi casa, ¿no? Y ahí ya ya si me quieres llevar, pues llévame, ¿no? Y eso era lo que estaba pensando, ¿no? Y de repente dice que sintió frío, y de hecho fue en ese momento que decía que aunque tenía los ojos cerrados con fuerza, él estaba sintiendo que algo estaba pasando por ahí, a unos metros de él, y que lo estaba sintiendo, de que él estaba seguro que había algo que estaba cruzando por ahí, por ese río, por ese canal, ¿no? Y dice que al poco rato, que a él se le hizo pues mucho tiempo después, dijo que empezó a sentirse un poco más tranquilo, ¿no? De que ya estaba como que ya se estaba retirando aquello, ¿no? Ya sintió como más un poco más reconfortado. Entonces todavía decía que él todavía dijo que un rato más quedó con los ojos así cerrados, y pues él ya ni siquiera tenía sueño, no quería dormir ni nada, pero que estaba esperando todavía se quedó ahí un buen rato hasta no estar un poco más seguro, o sentirse con la seguridad de ya ahora sí que a salvo, ¿no? De aquello, cualquier cosa que haya sido aquello, ¿no? Y ya cuando abrió los ojos, ya pues miró el río pues como siempre, ¿no? Como él lo recordaba,
y dice que en ese momento pues ya no se quedó a pescar más. Dice, por hoy ya fue todo lo que hice, pues muchas gracias, le dio gracias a Dios por lo poco o mucho que haya pescado en esa ocasión, y que gracias que no le pasó nada, y que pues lo siguiera cuidando, ¿no? A él y pues a su familia. Y ya pues él recogió sus cosas y ya un poco más tranquilo, se fue tomó su camino para la casa, ¿no? Y hasta allá pues ir a dormir. De hecho, cuando llegó, dice que ese día pues no, de hecho sí, a veces cuando llegaba pues yo lo miraba que se acostaba, pero yo decía pues es que se desveló, ¿no? Estar pescando hasta las 3 de la mañana, casi regresar a las 4, a veces regresar a las 3 o a las 2 de la mañana cuando no pescaba o no salía nada, pues ya se desesperaba y mejor se regresaba, ¿no? Entonces, para mí no era muy anormal que después de ir a pescar pues se quedara a descansar por casi en el día, ¿no? Básicamente. Entonces dice que esa vez, ese día pues sí estaba muy nervioso y que se tranquilizó y ya sintió que aquello había pasado y que ya la había librado por ese momento, y se tranquilizó y ya tuvo el valor suficiente para recoger sus cosas y la tranquilidad suficiente para pues tomar camino, ahora sí que para su casa, ¿no? Entonces la verdad dice que él no sabría a qué decirle o a qué echarle la culpa. De hecho dice que él lo primero que pensó que era la Llorona, porque muchas pues esta historia pues recorre yo creo que la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? Básicamente. Pero dice que ese sonido no era como un ay mis hijos, era un lamento, pero un lamento que realmente decía que era que sabías que esa cosa no era de, pues ahora sí que de este mundo, ¿no? Que él se quedaba en las orillas del río y le gustaba, y todavía después siguió yendo a pescar, ¿no? No sé si después le daba miedo, pero dice que esa fue la única y la primera y la última vez que escuchó algo, y que fue algo que no vio, pero que sí escuchó y sintió, ¿no? Sintió porque él decía que estaba seguro que estaba pasando cerca de con él. Entonces la verdad esa fue la primera y la última vez que escuchó y sintió algo que él estaba seguro que era algo sobrenatural y era algo pues muy malo, ¿no? Entonces la verdad quién sabe, yo la verdad pues sí, por ser la persona que fue y en el momento en que se me dijo eso, de hecho yo creo o yo la verdad dudo mucho que se lo haya platicado pues alguno de mis hermanos, o no sé si se lo haya contado, porque generalmente pues son personas, como eran personas pues que se dan, tenían otro tipo de educación, pues deben de ser como valientes y no tan fácilmente pues te van a soltar algo que digan que le dio miedo, ¿no? Les dio miedo. La verdad es algo difícil de que esas personas, o por lo menos mi padre, que te diga que haya sentido miedo y algo de ese estilo, ¿no? De que ya te califican de miedoso porque dices tengo miedo a esto, ¿no? Entonces la verdad sí fue bastante fuerte yo escuchar esa historia de esa persona que fue mi padre. Entonces no sé ustedes qué les parecieron esas historias, tienen historias similares o me pueden contar pues historias, o si les gustan esta clase de videos, ¿no? La verdad a mí me gustan esas historias, a pesar de que me dejen después de platicarlo pues un tanto nervioso, ¿no? La verdad sí, la verdad es que sí me da miedo y me da no sé qué estarlas contando, porque es como esta especie como de adrenalina, ¿no? Porque la verdad son historias que yo escuché en su momento y que pues de alguna u otra forma pues sí impactaron en mí, porque las sigo recordando, ¿no? Las sigo recordando, y pues quieran o no, para mí sí son fuertes. No sé para ustedes qué es lo que les signifique, ¿no? La verdad estas son historias, o estas fueron las 3 historias que yo tenía para compartirlas en este día, ¿ok? Entonces espero les hayan gustado, y no sé si ustedes quieran que traiga más historias en próximos videos. Ustedes déjenmelo en los comentarios. Sería bueno también si me dijeran que quieran compartir mis historias, y estaría bien yo leer también historias, ¿ok? Entonces no sé si les guste o no, déjenmelo saber en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy, muchas gracias y hasta la próxima.